Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, en este día del novenario se nos presenta un texto tomado del libro de Levítico. Todos los días anteriores los textos, el primer texto era tomado del libro del Éxodo. El Levítico también es uno de los 5 libros del que llama la Iglesia el Pentateuco, y también se le llama los libros de la Torá, los libros de la ley de Dios. Bien, el Señor les manda en distintos momentos, aquí nos lo ponen uno tras otro, pero son distintos momentos. El Señor, en primer lugar, les dice: el 14 del primer mes, ustedes celebrarán la Pascua. La Pascua es el recuerdo de la salida de Egipto. Esa noche y en la tarde noche los hebreos celebran la fiesta de la Pascua el 14 del primer mes del año, y al día siguiente empieza la fiesta de los ácimos, que comen pan ácimo durante 7 días. Y dice el Señor, los 7 días, el primer día se reunirán en asamblea litúrgica. Los otros días no tendrán asamblea litúrgica, pero ofrecerán oblaciones al Señor. Y el 7º día se volverán a reunir en asamblea litúrgica, siempre ligada esta festividad a la fiesta de la Pascua. Después les dice: cuando entren a la tierra que yo les voy a dar y sieguen la mies, entonces ustedes la primera gavilla, en este caso era la mies de la cebada, no era todavía la mies del trigo, eran las primicias. Dice: y el sacerdote agitará como ofrenda que le hacen a Dios de las primicias de su tierra. Entonces, pasadas 7 semanas de que hicieron eso, completas, a contar desde el día siguiente al sábado en que llevaron la gavilla, ustedes van a celebrar a los 50 días, van ustedes a recordar nuevamente o van a agradecerle a Dios estas primicias de su cosecha. Esto, fíjense cómo tiene que ver con la tierra. Son días litúrgicos como este que están ligados al cultivo de la tierra. Después sigue el día 10 del 7º mes del día de la expiación. El día 10 del 7º mes celebrarán el día de la expiación, es decir, es un día penitencial, es un día en que todo el pueblo se arrepiente de sus faltas a Dios siempre, y van después el día 15, es el día 10 del 7º mes, luego el día 15 del 7º mes ustedes van a comenzar la fiesta de las tiendas. Esta fiesta de las tiendas era la fecha de la cosecha. Lo primero fueron la cosecha de las primicias, ahora sí es la cosecha grande, ahora es la cosecha del trigo, de algo mucho más formal. Y esa fiesta va a durar 7 días. Y el último día se van a reunir de nuevo en una fiesta litúrgica para agradecerle a Dios, pero durante todos esos 7 días diarios le deben ofrecer al Señor. Siempre tiene que ver con la tierra, lo que nuestro Señor les está ayudando a entender. Sí, dice, después estas son, dice el libro de Levítico, estas son
todas las festividades que el Señor le pide celebrar al pueblo. Fíjense cómo está relacionada con el cultivo de la tierra. La tierra nos da el alimento, la tierra nos da la vida. Esto tiene que ver con el agradecimiento a Dios, porque nos sustenta con su creación. Esta tierra nos da los alimentos, esta tierra nos da la vida. Y esas son fiestas litúrgicas. Y luego las fiestas litúrgicas pues son siempre en honor y para gloria de Dios. Esto es algo, queridas hermanas, que nosotros conservamos. Nosotros tenemos el ciclo litúrgico de los domingos. Los domingos es cuando el principal día litúrgico de la iglesia es el domingo. Esto es importante. Cada domingo de la semana es algo en donde, por eso tiene un sentido que nos reunamos como familia. Desgraciadamente hoy ya el domingo dejó de ser día de descanso, ya el domingo no es día de trabajo para las fábricas y cosas así, o las tiendas que tienen sus empleados. Desgraciadamente se ha perdido este sentido que tiene. Y luego es la tierra da la vida, la tierra Dios la creó para darnos la vida, y nosotros de allí todos sacamos la vida. Eso nos hace hermanos, y eso nos debe llevar a entender que todos tienen derecho a lo que la tierra les da, y que tienen derecho a lo que Dios le da al mundo. Es un contrasentido que nosotros hagamos. Sí, a lo mejor llevamos muy bien las fiestas litúrgicas, llevamos muy bien el domingo, vamos a misa, pero la relación con nuestro prójimo, ¿cómo es? A lo mejor en la casa tenemos a las personas que trabajan en nuestra casa, como don Toñito, un buen hombre que yo conocí, que fue chofer de una familia aquí en Saltillo, y cuando se quedó miope, ya lo corrieron, pero nunca le dieron seguridad social. Y don Toñito llegaba por las casas a pedir de comer, así que conocido a don Toñito. Esto es un absurdo, que nosotros los cristianos hagamos estas tamañas injusticias. Es un absurdo. Era una familia de aquí, de Saltillo, la que tenía don Toñito. Y don Toñito murió al final en la casa del migrante. Allí lo acogimos. Lo querían mucho los migrantes, porque ya no podía salir a pedir caridad para poder vivir. Esto es un ejemplo que les doy para que vean que podemos creer que somos la mejor familia cristiana. Y vamos a ver cómo están nuestros deberes de justicia con la sociedad, nuestros deberes de justicia con los pobres, nuestros deberes de justicia con el buen andamiento de la política, con el buen andamiento de la empresa, con el buen andamiento de todo aquello que nos da a nosotros la vida. El que nos da la vida es Dios. Por eso hace tanta referencia el libro de Levítico a que relacionen a Dios con la tierra que les da la vida. Después tenemos pues la única visita que hizo Jesús a Nazaret, su tierra natal. Aquí tenemos esta visita narrada según San Mateo. La más conocida que nosotros seguimos es la visita que hizo en la narración del Evangelio de San Lucas. Pues aquí San Mateo nos dice que cuando llegó Jesús y empezó a predicar la sabiduría del Evangelio, empezó a predicar el verdadero sentido que tienen las escrituras de la antigua alianza. Como Jesús no fue una escuela de rabinos, como Jesús no era hijo de un sacerdote, no era hijo de alguna autoridad judía, y Jesús hablaba. Leyó el texto de Isaías, el capítulo 61, que decía, esto no lo dice Mateo, pero nos lo dice Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, para anunciar la libertad a los oprimidos,
para anunciar un año de gracia del Señor, decía la fe. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas dice que al entregarle al jefe de la sinagoga el libro, empezó a decir: este oráculo de Isaías hoy se ha cumplido. Es él del que está hablando el profeta Isaías. Aquí, a nosotros, en este contexto en que estamos en la celebración de esta festividad del Santo Cristo, pues ¿qué nos dice esta palabra de Jesús? Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Pero aquí está, hermanas y hermanos, lo que Jesús decía, de que hay que liberar a los pobres, de que hay que liberar a los oprimidos, de que hay que hacerles la vida con justicia a los más desheredados. Es una obligación. ¿Sí? ¿Y qué cosa decían sus paisanos? Porque era hijo de un carpintero. ¿Y de dónde ha sacado eso? ¿Y ahora tú qué? Pues ¿de dónde salió con esas cosas? Hermanas y hermanos, cualquier excusa tenemos para no cumplir el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Solo en su casa es despreciado un profeta entre los suyos. Es decir, el origen, allí tomaron el origen humilde de Jesús. No nació en una casa de un sumo sacerdote, no de una autoridad, por lo menos un levita, de los ministros del templo. No, por eso dice Jesús: solo en su casa desprecian a un profeta. Es decir, hermanas y hermanos, nosotros tenemos muchas excusas para no seguir los buenos ejemplos que a lo mejor recibimos de nuestras amistades. No, nos vamos. Si mira cómo era, cómo ahora está allí en la Legión de María, ahora cómo es ella, de los que preparan matrimonios. Sí, yo la conocí, una huerca ahí que era nadie, sus papás allá. Hermanas y hermanos, para conocer la verdad y todo aquello que nos cuestiona nuestra conciencia y todo aquello que nos debe tener intranquilos, ver el sufrimiento de nuestros hermanos, ver el abandono en que vive tanta gente, y preocuparnos por eso y empezar a organizarnos para tener una vida diferente en México, de tener una vida diferente en Coahuila. Esto es nuestra obligación, hermanas y hermanos. De eso nos van a preguntar al final de nuestra vida. El Señor va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me vestiste, así es que pasa, bendito, a la casa de mi Padre. Y van a decir los justos: pero cuando te vimos a ti hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de migrante y te acogimos, cuando te vimos enfermo y cuando te vimos en la cárcel. Cada vez que lo hiciste con uno de los más insignificantes de mis hijos, a mí me lo hiciste. Y luego dirá a los de su izquierda: vayan malditos, apártense de mí, malditos. Así dice el Evangelio, es el capítulo 25 de San Mateo. Vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron. Ay, Señor, ¿cuándo te vimos así? Uy, no te hubiéramos dejado. Cada vez que lo negaste a los más insignificantes de mis hijos, a mí me lo negabas. Hermanas y hermanos, qué importante es pues que entendamos el Evangelio completo. Y esto es a lo que nos ayuda este novenario, a conocer el Evangelio completo. No les digo que estamos conociendo todo el Evangelio, pero sí todo lo que Jesús nos dijo es importante. Y por lo tanto busquemos leer y profundizar el Evangelio, aunque sea en un trozo corto, todos los días, en nuestra casa. Busquemos, porque allí está la realización auténtica de nuestra vida humana y que nos dará el premio que Dios da a los justos y a los que le ayudaron con sus hijos aquí en la tierra.
y esos hijos los más pobres.